Señal directa. En nuestros espacios informativos hemos comentado con usted cómo a raíz de un reportaje denominado Salinas Pliego, el magnate que movió los hilos de la estafa Pemex Fertinal, publicado por la revista Proceso en julio del presente año, el empresario Ricardo Salinas Pliego y su empresa Banco Azteca demandaron a la revista Proceso acusando de su divulgación, que su divulgación es parte, dicen, de una campaña de desprestigio que atenta contra el honor y la buena reputación. Nosotros agradecemos tome la llamada en este espacio. Clara Luz Álvarez, abogada de la revista Proceso. ¿Cómo está? Buenas tardes. A ustedes y al auditorio. Pues, Clara, ¿de qué manera habrá de responder la revista Proceso ante, pues ahora sí ya, esta demanda por parte de Ricardo Salinas Pliego? Déjenme comentarles que ya se contestó la demanda a principios de este mes, pero un juez de lo civil, que es el que lleva la causa aquí en Ciudad de México, decidió poner una mordaza a Proceso y a todos los que estuvieron participando en ella, en este juicio, por petición de Banco Azteca y del señor Salinas Pliego. Y entonces, por eso no podíamos difundir que la revista Proceso y los periodistas de este reportaje estaban también siendo demandados. Sin embargo, a partir de que se publicó en el boletín judicial de aquí de Ciudad de México la referencia de que había esta demanda, entonces fue cuando se pudo difundir por la revista Proceso la existencia de este juicio. No podemos entrar mucho en detalle porque el juez nos tiene amenazados que cualquier cosa que digamos nos pueden imponer medidas de apremio y seríamos responsables de daños y perjuicios. Pero sí les podemos adelantar que está siendo demandada Proceso y sus periodistas y que existe esta actitud de censura previa, inédita, que jamás había existido ni se había visto en el mundo civilizado por este juez de lo civil. En lo que, para compartirles con la ciudadanía y la audiencia, bueno, el caso de México para ejercer el periodismo es una profesión de alto riesgo. Y ahora hemos visto en los últimos años que se ha incrementado el acoso judicial. Es decir, cualquier periodista, cualquier medio de comunicación que difunda alguna noticia puede ser sujeta de demandas de daño moral por parte de servidores públicos o figuras públicas. Hay muchos casos, este es uno más, por la característica de quienes están demandando, pues este se convierte también en un tema de mayor importancia. Y justo el tema radica, Clara, en ello, en que ahora, por cualquier motivo, apenas se difunde una información, pesa la amenaza por parte de quienes son señalados, acusando pues que se les está provocando un daño moral, lo cual de alguna manera se contrapone con la libertad de expresión, más allá de que ellos traten de esclarecer lo que en la información, cuando es difundida, se señala. Así es, y fíjense que a nivel Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales de derechos humanos internacionales, todos han confirmado que la libertad de expresión debe tener un lugar preponderante, y en especial los servidores públicos y las figuras públicas deben de ser más tolerantes a la crítica. Sin embargo, en el camino, a pesar de todo lo dicho por la Corte y los tribunales internacionales, ponen al periodista, ponen al medio de comunicación, al reportero en el banquillo de los acusados por 2, 3, 5 años, teniendo que defender, aunque al final de cuentas se les exculpe. Y les voy a poner un caso que fue de hace un par de semanas, donde Humberto Moreira demandó hace como 2 años y medio al periodista Sergio Aguayo por una nota que escribió en el periódico Reforma. Después de todo este tiempo, en primera instancia condenan a Sergio Aguayo, lo condenan al pago de 10 millones de pesos, y la semana pasada confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México la condena en contra de Sergio Aguayo por 10 millones de pesos. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál fue lo que hizo mal Sergio Aguayo? Querer informar a los mexicanos
de situaciones de interés público, en ese caso fue de violaciones de derechos humanos. Seguramente, con el amparo que promueva Sergio Aguayo, ganará en última instancia, pero durante todo este tiempo él está en el banquillo de los acusados, condenado para pagar 10 millones de pesos. Entonces sí estamos viendo, José Ángel, un incremento. Este es un caso emblemático, el de Sergio Aguayo, pero hay muchas personas, periodistas en toda la República Mexicana que quizá no tienen la visibilidad nacional como Sergio Aguayo, que están siendo sujetas a procedimientos para inhibir, para silenciar a todos estos medios y comunicadores. Lamentablemente hemos visto, sí, cada vez más casos de esta naturaleza y luego, tal vez más en corto, estos poderosos, cítese políticos o empresarios, mencionan que lo que menos les interesa es llegar a la indemnización, sino que simplemente se señale como responsable a quien acusan por actos de difamación o por afectar su imagen o su vida privada, según luego alegan. Clara, ¿tenemos lagunas legales o por el contrario, más que lagunas, las modificaciones que se han hecho desde el legislativo comienzan a perjudicar la libertad de expresión? Yo te diría que en el caso de Ciudad de México hay incluso una ley específica, que es la ley sobre la responsabilidad para el honor, la propia imagen y la vida privada. Esa se dirige a ataques cuando hay un ejercicio abusivo de la libertad de expresión. En el resto de la República Mexicana no existen leyes especiales. Sin embargo, a nivel jurisprudencia o a nivel interpretaciones de la Corte, hay mucho dicho que protegerían la libertad de expresión y el derecho a saber de los mexicanos. Pero eso no limita que presenten las demandas y, como tú bien señalabas, José Ángel, lo que buscan es silenciar, afectar, aunque al final no ganen, no buscan el dinero los que promueven esto contra los periodistas, lo que buscas es inhibir, porque si hoy te demando a ti, José Ángel, le mando un mensaje al resto de los periodistas para decirles, que meten conmigo, cuidado, y aunque tú estuvieras diciendo toda la verdad de un caso de corrupción, de violación de derechos humanos, te tendrán en el banquillo de los acusados. Entonces, resumiendo, aunque no todas las entidades federativas tienen una ley específica, las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de tribunales internacionales amparan y protegen debidamente la libertad de expresión. Y si me permites, me gustaría comentar con la audiencia que hay un término que se ocupa cuando se trata de personajes públicos, ya sea servidores públicos o funcionarios, que es el concepto de real malicia, que se considera que, a diferencia de un ciudadano de a pie, aquellos que ocupan un cargo público o son figuras públicas deben de recibir mayor crítica. Por lo tanto, solamente se es responsable de daño moral cuando se publica la información a sabiendas de que fuera falsa. Entonces, imagínense que llega cierta documentación e información y se hace una nota allí en la televisión de la UDG, se hace una nota, un reportaje con base en toda la información que les llega. No hay nada que les permita saber que esa información es falsa. Dan a conocer la información sobre este personaje público y acto seguido le llega la demanda por daño moral. Bueno, pues este concepto de real malicia lo que permite es que los comunicadores, siempre y cuando no sepan que es información falsa, que puedan difundir la información, porque no hay dolo de su parte, no hay mala intención, sino que tampoco son ustedes la Fiscalía o la Procuraduría para estar verificando cada uno de los documentos para ver si es cierto o falso. Detrás de todo esto, el concepto es proteger que los ciudadanos reciban la mayor parte de información posible. Importante el punto. Abogada,
¿Se procederá o se ha procedido ya de alguna manera también en este caso específico en contra del juez que de alguna manera trató de censurar a la revista al emitir esta orden para que no publicara información relacionada con este juicio? Es correcto, se está tramitando un amparo por violaciones directas a la Constitución. Nuestra Constitución señala en el artículo 6 y 7 el derecho que todos tenemos a la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informados. Se ha promovido ese amparo en contra de esa decisión del juez. Esperamos que se resuelva favorablemente, porque si no, esto sentaría un precedente muy nocivo a la labor tan importante del periodismo en una democracia. Y al final, inclusive también obstaculiza la defensa a la que todos tenemos derecho, ¿no? Así es, eso es una afectación total, porque es una censura generalizada. Si ahorita les pudiera leer el texto, es no hablar de cualquier tema relacionado con el juicio. Y pues lo relacionado con el juicio es el tema de la adquisición de petróleos mexicanos de la empresa Fertinal, que es una empresa que ha estado en el foco de atención. La Secretaría de la Función Pública ya estableció 2 multas a quien fuera su director general, y la última sanción fue una sanción por más de 3,000 millones de pesos, estimando que ese puede ser el daño patrimonial que sufrió el Estado mexicano y todos nosotros. Entonces, sí es un tema de la mayor relevancia de interés público, y ese tipo de censura es algo condenable totalmente. Exacto. Abogada, pues algo que guste agregar y que pueda compartirnos hasta donde vaya el proceso les permite para el público de Señal Informativa. Sí, yo invitaría a todo el público a retomar y a leer ese reportaje, el último de proceso, que fue el que ya, digamos, la gota que derramó el vaso y que detonó este juicio, que es el de Pemex Fertinal, de la autoría del reportero Mathieu Tourlier, y para que sepan de qué se está tratando y de qué es lo que no se quiere que se difunda información. Entonces, la herramienta que tenemos como sociedad es mantenernos informados, porque ahí hay mucho que saber para temas de interés público, de qué pasó con los recursos de los mexicanos, a dónde fueron destinados y si fueron destinados debidamente o no. Pues por esta vía nuestra solidaridad con los compañeros de la revista Proceso, y por supuesto que continuaremos al pendiente del caso y de la difusión del asunto que motiva todo esto de lo que ahora estamos platicando. Abogada, muchísimas gracias. Gracias, José Ángel, a ti y a toda la audiencia.